y de la Comunicación que remitía al señor Procurador General de la Nación por su no asistencia a las sesiones del Consejo de la Ciudad, si es tan amable. Bueno, después de la excelente intervención tanto de los colegas del Partido Conservador como del colega Jorge Durán, que con mucha propiedad se refirió a ese tema y no de ahora sino de tiempo atrás se ha venido ocupando del tema de las empresas de telecomunicaciones de la ciudad, entonces me exime a mí de referirme a algunos aspectos a los cuales ellos han hecho referencias y voy a referirme solamente a un punto en concreto. Alcaldía Mayor de Bogotá y ETB, una simulación para evadir la licitación pública. Siguiente. Vamos a mostrar todo el itinerario, desde cómo fue el itinerario para esos efectos, el marco jurídico aplicable, la hipótesis o teoría del caso, hechos que soportan la hipótesis o teoría del caso, algunos interrogantes, conclusiones y solicitudes. En enero 1 se posesiona el alcalde mayor y nombra a Eduardo Noriega como secretario general de la alcaldía. En enero 11 se elige la nueva Junta Directiva de la ETB, designando entre los miembros principales al alcalde Gustavo Petro y a Eduardo Noriega, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, representante de las acciones del distrito en la ETB. El 15 de enero, el 16 de enero, el alcalde anuncia el nombramiento de Saúl Catán Cohen como presidente de la ETB. En marzo 22 se discute en ETB la necesidad de ampliar objeto social para asumir los temas de publicidad de la Alcaldía Mayor, lo cual requiere, además de un análisis comercial y un modelo financiero y de negocios, cumplir con las normas y principios que rigen la contratación estatal. En marzo 28, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, Eduardo Noriega, preside la Asamblea y plantea como compromiso la administración distrital. Pongamos el video, por favor. El video. De la ciudad para sentar las bases. No sé si se escuche bien, pero de todas formas aquí tengo transcrita su intervención. Allí dice que la administración entre la ciudad, las políticas, la administración de la ciudad y la empresa de teléfonos. Y dentro de ese vínculo se destaca el desarrollo de la ciudad para sentar las bases de ese desarrollo durante los próximos 4 años. Por supuesto, eso significa un mayor vínculo entre la ciudad, las políticas, la administración de la ciudad y la empresa de teléfonos. Y dentro de ese vínculo se destaca el compromiso desde la administración distrital de fortalecer a la empresa de telecomunicación de los bogotanos. Eso se refleja en decisiones que tienen que ver con las políticas de contratación de cada una de las secretarías, con la empresa de teléfonos, con la empresa de telecomunicaciones, en la idea de que en ese nuevo diálogo entre la administración y la empresa se sirva a la ciudad, ganen los ciudadanos, pero pueda la administración ser. Lo que decía textualmente era que la administración distrital, al fortalecer a la empresa, eso se refleja en decisiones que tienen que ver con las políticas de contratación de cada una de las secretarías de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. La pregunta es, entonces, la transformación de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad es sencillamente ocuparse hoy de temas que no eran de su esencia, como por ejemplo lo que tiene que ver, que después se hizo un convenio para esos efectos, en lo que tiene que ver con agencias de publicidad y hacerle la publicidad al Distrito Capital. En abril 23, desde la Secretaría General de la Alcaldía, los funcionarios Daniel Vinograd y María Fernanda Cárdenas direccionan a ETB observaciones sobre la central de medios y el contrato a suscribir, señalando que, textualmente, abro comillas, la ETB operará como una central o agencia de medios, la parte creativa toda se manejará desde la agencia en casa u oficina de comunicaciones de la alcaldía. Daniel dice que esto no puede pasar de esta semana, textualmente. En abril 26, en presentación en PowerPoint denominada Central de Medios ETB, se precisa que, abro comillas, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría y entidades adscritas requieren hacer campañas, ETB prestará los servicios. En abril 26,
Funcionarios de la ETV señalan con relación al modelo y costos, agencia de publicidad ETV que, abro comillas, actualmente no tenemos personal en ETV con el perfil para ejecutar estas funciones técnicas, por lo tanto sería personal nuevo. ETV tramitaría la contratación de terceros que impliquen todos estos servicios publicitarios, es decir, que parte del contrato serían gastos desembolsables y la otra parte la remuneración de ETV. En mayo 3 se convoca a sesión de Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En mayo 4 se ajustan los costos del proyecto reduciendo personal y advirtiendo que, abro comillas, el modelo es dependiente de la estructura de negocio y los supuestos efectuados. Cualquier cambio afectará los resultados finales. Mayo 8, vamos, ¿qué pasó con Carlos Andrés allí? Mayo 8. Carlos Andrés, la presentación. La presentación, por favor. Mayo 8. La firma de asesores externos de ETV señala, es recomendable que se ponga en conocimiento de la Asamblea que los servicios adicionales que se incluirán en el objeto social no constituirán un riesgo para la prestación eficiente y continua de los servicios de telecomunicaciones. Esto debería quedar sustentado con los estudios que sean procedentes. En mayo 9, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, óigase bien, amplía el objeto social de la empresa de telecomunicaciones así: la integración de todos los servicios que impliquen la divulgación de contenidos en los medios de comunicación, la prestación de los servicios de publicidad por cuenta propia y o de un tercero, en aras de la difusión o divulgación de políticas públicas y de mensajes institucionales o comerciales que implique la producción y distribución de contenidos propios y terceros. Yo le pregunto, señor presidente de la ETV, ¿qué quiere decir cuando aquí se dice expresamente en esa presentación que podrá perder por objeto los servicios de publicidad por cuenta propia o de un tercero en aras de la difusión o divulgación de políticas públicas? Puede un tercero, una entidad territorial, el alcalde del municipio de Caparrapí, por poner un ejemplo, y viene aquí y le solicita a la ETV conforme a este objeto que ustedes modificaron a través de la Asamblea General de Accionistas, y entonces la ETV presta ese servicio por conforme como quedó textualmente establecido en la modificación o a la ampliación al objeto social de la empresa de telecomunicaciones. En mayo 10, la Alcaldía Mayor, a través de la asesora María Fernanda Cárdenas, remite a ETV el presupuesto total aproximado para comunicaciones de las secretarías que iniciarían el convenio. En mayo 14, la Alcaldía Mayor, a través del asesor Luis Alejandro Leal Bernal, responde a ETV lo siguiente, abro comillas: los valores reportados corresponden a producción, medios y planeación. Una vez suscrito el acuerdo marco, cada entidad debe hacer parte del mismo a partir del segundo semestre del 2012, que uno se preguntaría si en ese momento, aunque después modificaron, el secretario general de la alcaldía tendría la facultad para entrar a comprometer, además del distrito, tendría la facultad para comprometer a las entidades descentralizadas, cuya autorización tendría que otorgársela a la Junta Directiva, y no podría comprometer a las entidades descentralizadas en un convenio que finalmente se firmó. En mayo 15, la Alcaldía Mayor, a través del asesor Carlos Galván, solicita, nos facilite a la mayor brevedad, le solicita a la ETV, abro comillas, el estudio y la propuesta financiera de la ETV. En mayo 15, responde la ETV, el estudio y la propuesta financiera de ETV fue enviada con anterioridad al doctor Daniel Vinograd. Ahora bien, teniendo en cuenta que el modelo inicialmente planteado se modificó, pues se va a realizar un convenio marco del cual se desprenden los contratos a celebrarse con las diferentes secretarías. Para realizar el ajuste se deben evaluar las siguientes consideraciones. Se tiene información de recursos estimados para el alcance previsto, producción, planeación y medios de 17 de las 47 entidades que harían parte del mismo. En mayo 15, abro comillas, no existe certeza que una entidad haga parte del contrato interadministrativo. No existe certeza, todo esto en comillas, de la vigencia de los valores reportados para 16 de estas. Únicamente se confirmó para una. Sin definir el número de entidades y de cantidad de órdenes a ejecutar, a las primeras entidades se les podría estar sobrecosteando personal. Es importante contar con la totalidad de la información para la evaluación requerida. En mayo 22, la ETV le recuerda a la Alcaldía Mayor los acuerdos alcanzados en reunión del 18 de mayo con Daniel Vinograd, líder del proyecto, y Luis Alejandro Leal. Así, aquí dice, los servicios que prestará la ETV serán de planeación, ordenación y compra de medios.
no se incluirá nada de producción ni BTL. Esto de acuerdo con lo definido en reunión en la alcaldía el pasado viernes 18 de mayo con Daniel Vinograd, líder del proyecto y jefe de comunicaciones de esta entidad. Al ser la alcaldía la encargada de establecer, óigase esto, al ser la alcaldía textualmente la encargada de establecer la estrategia de medios general para todas sus entidades y secretarías, ETV no realizará justificaciones de la misma, sino que recibirá dichos lineamientos y criterios y los plasmará en la planeación de medios y cada campaña será aprobada por el director de medios de la alcaldía a ellos antes de salir. Esto, concejal Omar Mejía Báez, ¿se acuerda que usted decía que el señor presidente de la ETV no respondía a ciertos temas que porque, sino que el jefe era lo que dijera el alcalde? Pues ahora entendemos por qué. Porque resulta que aquí lo que se está haciendo, honorables concejales y señor presidente, es utilizar a la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, que tiene un régimen privado para efectos de la contratación, sin quedar exenta, por supuesto, de los principios de transparencia y objetividad y de eficiencia y eficacia que están consagrados en la Constitución política, sino que se está buscando aquí claramente es evadir una licitación pública y escoger a dedo, porque aquí lo están diciendo, por eso lo cité textualmente, como que sea la alcaldía la que diga a quién se le otorga una pauta publicitaria, cuál es la agencia publicitaria que se debe contratar, pero aquí vamos a ver algo más grave todavía por parte de la empresa de telecomunicaciones que se prestó realmente a ese juego, donde cuando... Esa no es que aquí lo vamos a poner, por eso voy a ser más concreta en mayo 23 se protocoliza en la notaría 65 mediante escritura pública la modificación de los estatutos. En mayo 29 el secretario general Javier Gutiérrez Afanador remite a la dirección jurídica el convenio interadministrativo a suscribirse con la alcaldía mayor de Bogotá. No sé si usted es el doctor Javier Afanador. Bueno, pues quiero comentar algo supremamente grave. Me parece supremamente grave. ¿Quién era el que decía? El concejal Jorge Durán o el concejal Omar Mejía Báez, que quién era el jurídico de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Pues resulta que al jurídico que era bueno lo sacaron, y no solamente a él, sino a toda el área jurídica de la empresa de telecomunicaciones. Miren esto tan grave, honorables concejales. La jefe de jurídica le dirige al doctor Javier Gutiérrez Afanador, le dirige lo siguiente: cuando le mandan el 30 de mayo le dice, señora directora jurídica, dé concepto sobre este convenio, póngale el visto bueno y mire la gravedad de lo que ella firma. Doctor Gutiérrez, el 30 de mayo, respuesta a su solicitud de revisión jurídica del convenio interadministrativo a suscribirse con la empresa de telecomunicaciones, dice: en relación con la solicitud del asunto, amablemente me permito formular las siguientes consideraciones jurídicas que suman a toda la cadena de intervenciones, comunicaciones y conceptos que esta dirección jurídica ha manifestado y defendido con total consistencia y respaldo jurídico, con miras a salvaguardar los intereses de la compañía, y óigase bien lo que dice la jurídica, y de prevenir eventuales riesgos y sanciones de orden contractual, administrativo, penal y fiscal a quienes asumirían la responsabilidad por la intervención en la aprobación, celebración y ejecución del convenio que se ha puesto en revisión de esta dirección. Y una vez se niegan a firmar a ponerle el visto bueno a este convenio, le terminan sin justa causa, la indemnizan. Sale la jefe de la oficina jurídica, y no solamente la jefe de la oficina jurídica, sino sale todo el equipo de esa oficina, borrando toda una memoria institucional y toda una experiencia de más de 7 años en la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. ¿Cómo es esto posible si el área jurídica en cualquier empresa está para asesorar a las directivas de cualquier compañía, de cualquier empresa, y decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Pero no vio para que no se violen las normas legales. De otra parte, no solamente fue la jefe jurídica de la empresa de telecomunicaciones, sino también los otros sugerentes decían que nos están hablando. Esta no es la esencia de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Entonces, aquí seguimos, ya leí lo que dije. La dirección asesora jurídica se pronuncia sobre convenio interadministrativo a suscribirse con la alcaldía mayor, señalando sus objeciones jurídicas al proceso adelantado y al texto del mismo, en razón del desconocimiento de principios y normas contractuales, carencia de estudios previos, falta de acreditación de experiencia y extralimitación de funciones, entre otros aspectos. Aquí lo dice la jefe jurídica, textualmente, nunca fueron allegadas las justificaciones solicitadas, de las cuales se reitera dependía la viabilidad jurídica de la celebración de cualquier acuerdo. La alcaldía se encuentra sometida al Estatuto General de Contratación para contratar los servicios de publicidad.
Obvio, por eso lo quisieron, modificaron el objeto social de la empresa o lo ampliaron para efectos de poder contratar y señalar a dedo los contratistas para efectos de la publicidad. La aplicación de la modalidad de selección a través de la contratación directa debe estar precedida de los correspondientes estudios, lo dice la jurídica, y certificaciones de experiencia del contratista o ejecutor de convenio. ETV nunca, óigase bien, ETV, dice la jurídica, nunca ha desarrollado directamente actividades de publicidad. Tanto es así que siempre ha tenido que contratar la prestación de dichos servicios. No es posible que se proceda a impartir viabilidad jurídica a un acuerdo interadministrativo, sea cual sea su naturaleza, cuando se carece o por lo menos no se ha puesto de presente una justificación interdisciplinaria seria y completa de la nueva línea de negocios económica, financiera, comercial y técnicamente sostenible. Todo esto en comillas. Mayo 31 se efectúa ante la Cámara de Comercio el registro de modificación de los estatutos. En junio 1, el secretario general Javier Gutiérrez Afanador le comunica, oigan esto, le comunica al presidente Saúl Catanco en lo siguiente, abro comillas, dice, el convenio interadministrativo con la alcaldía está listo, sin embargo, en relación con la utilidad proponen un 3.0% y no un 5.0%, dado que según se argumenta es el porcentaje que viene pagando. El presidente responde, usted, señor presidente, yo propongo un 4%, ya que tenemos gastos adicionales que debemos cubrir. Miren la seriedad de los estudios, que por un correo electrónico dice, no, en lugar del 3, el 5, no, el 5 no, yo propongo el 4, dejémoslo en el 4 y así se hace. ¿Qué es esa seriedad? ¿Con qué seriedad, qué estudios financieros se hicieron para entrar a determinar y decir que fuese un 4%? En junio 6, mire lo que dicen los asesores externos de la empresa de telecomunicaciones, señalan al secretario general de la entidad con relación al alcance del proyecto de convenio que entendemos, junto con ustedes, que el mismo no sería ejecutable por no contener los requisitos financieros, presupuestales, administrativos y legales. En tal virtud, para que dicho convenio sea ejecutable, se requiere el cumplimiento de dichos requisitos a través de los contratos que se suscriban con las correspondientes entidades del distrito. En junio 13 se suscribe, pongan atención a esto, se suscribe el convenio interadministrativo entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la ETV, cuyo objeto es el siguiente: aunar esfuerzos a fin de que las entidades que conforman la estructura del Distrito Capital, que así lo determinen, puedan desarrollar campañas de divulgación institucional en medios masivos de comunicación con mejores tarifas y beneficios. Igualmente, en julio 13, el presidente de la BTV expide la directiva interna 00612, por el cual se adopta el manual de contratación de la empresa, el cual de manera expresa señala en el capítulo 4, óigase bien, selección directa, cláusula 30, causales de selección directa, dice, la escogencia del contratista se efectúa por regla general a través de invitación privada, óigase bien, salvo en los siguientes casos en los cuales se podrá contratar directamente: contratación de emergencia y subrayo, contratos de publicidad y centrales de medios, directamente. ¿Y por qué directamente? Porque sencillamente a través del jefe de comunicaciones de la Alcaldía Mayor, él era el que iba a decir con quién se contrataba. Blanco es muy claro, más claro no canta un gallo, de que sencillamente lo que estaban era evadiendo hacer una licitación pública para adjudicarle a las agencias de medios que publicitaran las campañas y los programas y proyectos de la Bogotá humana. Por Dios, eso es algo descarado, como se desconocieron las distintas normas legales a pesar de la advertencia dada por la CG jurídica. Pero aquí están desconociendo lo que ustedes mismos propusieron en el Plan de Desarrollo Económico y Social y Obras Públicas aprobado por este Consejo. En el artículo 38 dice: programa, transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. Dice lo siguiente: promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público, donde el gobierno distrital, los entes de control, los servidores públicos, los contratistas, los interventores, el sector privado, entre los cuales están las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad. ¿Dónde están ustedes aquí promoviendo y cumpliendo la cultura de la legalidad? Aquí está, entonces ya vimos cómo se modificó el manual de contratación y se le agrega
que los contratos de publicidad sí están exentos de la invitación privada y que lo pueden hacer directamente porque ya, como lo vimos textualmente, se dice directamente la alcaldía es la que va a determinar. Bueno, ahora miremos el marco jurídico aplicable. El artículo 2 de la Ley 80 de la definición de entidades y servidores y servicios públicos para los solos efectos de esta ley, se denominan entidades estatales, la nación, el distrito capital, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, como es el caso de la ETB, cualquiera que sea la denominación que ellas adopten en todos los órdenes y niveles. Se denominan servidores públicos, usted es servidor público, doctor Catán, las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, y ahí ya vimos que también son las personas jurídicas en las que existe una participación pública mayoritaria como es la ETB. No se detengan las normas. No me voy a detener si demasiado principios de coordinación, asociación de entidades. La ley 489 de 1998 establece asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo mediante la celebración de convenios interadministrativos. Yo le pregunto, señor presidente de la ETB, si es de la esencia del distrito o es de la esencia de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad prestar servicios de publicidad. Eso no es de la esencia. Luego, en mi opinión, es ilegal la celebración de ese convenio interadministrativo. No podía celebrarse porque no es ni de la esencia del distrito como entidad territorial, ni es de la esencia tampoco de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad conforme a la ley de TICs. Igualmente, en cuanto a las modalidades de selección, la ley 1150 del 2007 establece que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo de las modalidades de la licitación pública, selección privada, concurso de méritos y contratación directa con base en las siguientes normas. Entonces dice en qué casos es que se requiere hacer urgencia manifiesta, y dice en la parte, en el literal C, dice contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus reglamentos. Queda claro, por eso modificaron el objeto, porque en el objeto de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad no estaba el de celebrar contratos interadministrativos para efectos de publicidad, porque no estaba dentro de las obligaciones derivadas o de la esencia de la empresa de telecomunicaciones que tuviera relación con el objeto. Entonces lo modifican para ello. Con base al punto 3 ahí. Con base en los hechos referidos a manera de itinerario y el marco normativo aplicable, podemos formular la siguiente hipótesis o teoría del caso. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Secretario General, bajo el argumento de fortalecer lo público y prevaliéndose de su posición dominante ante la Junta Directiva de la ETB como representante del 88.3% de las acciones, efectuó actos encaminados a lograr modificar el objeto social de la empresa. Segundo, tal modificación tenía como finalidad incorporar una nueva función, a todas luces ajena a la naturaleza de la ETB, no con el ánimo de abrir una nueva y rentable línea de negocios que le generara a la empresa un plus comercial dentro del mercado de las TICs y por lo tanto una ventaja comparativa dentro del mercado, sino como un mecanismo para concentrar la contratación de toda la publicidad del distrito. Tercero, al modificar los estatutos de ETB se viabiliza aparentemente la posibilidad de acudir a la contratación directa y con ello evadir los procesos licitatorios requeridos para poder contratar la publicidad de la Alcaldía Mayor y sus entidades, que según cálculos efectuados desde abril 26 de 2012 ascendían para esa vigencia de algunas secretarías la suma de 9.664 millones. Hechos que soportan la hipótesis o teoría del caso. De acuerdo con los soportes documentales, aquí los tengo todos, si hay alguna duda aquí tengo, yo no hablo sin soportes documentales, existe evidencia que desde el mes de marzo del 2012, la Secretaría General de la Alcaldía, a través de diferentes funcionarios, requirió a la ETB para que estudiara los caminos jurídicos e institucionales que permitieran contratar la publicidad del Distrito Capital. Asumido el tema por la ETB, se procede de manera formal e informal a su estudio, encontrando dos limitaciones fundamentales. Una de orden legal y estatutario, en razón del régimen de contratación aplicable a la Alcaldía Mayor y sus entidades del nivel central y descentralizado, y la otra, la especificidad del objeto social de la ETB referido al negocio de las TIC, dentro del cual servir de central de medios y contratar publicidad no es de su esencia, reitero.
Ello se resume muy bien en los correos electrónicos cruzados entre el 23 y el 26 de abril del 2012, donde la Secretaría General señala que, abro comillas, la ETV operará como una central o agencia de medios. La parte creativa toda se manejará desde la agencia en casa u oficina de comunicaciones de la alcaldía. Y ETV responde con pragmatismo diciendo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría y entidades adscritas requieren hacer campañas, ETV prestará los servicios. La ETV se convierte, digamos, entre comillas, en un gestor de la Alcaldía Mayor, colocando toda la institucionalidad al servicio de los intereses del gobernante, pues como bien ha quedado claro, esta no es una actividad de la cual la ETV tenga y pueda acreditar experticia alguna, y tal como se afirmó el 26 de abril del 2012, abro comillas, actualmente no tenemos personal en ETV con el perfil para ejecutar estas funciones. ETV tramitaría la contratación de terceros que impliquen todos estos servicios publicitarios, es decir, tendría que subcontratarlo además, es decir, que parte del contrato serían gastos desembolsables y la otra parte la remuneración de la ETV. Para poder lograr el fin verdadero de esta tramoya, se requería concretar mínimo los siguientes pasos. Ampliación del objeto social, lo hicieron. Suscribir un convenio o contrato interadministrativo, lo hicieron. Y modificar el manual de contratación de ETV. Veamos cómo se logró. Se modifican los estatutos en la Asamblea Extraordinaria el 9 de mayo, adicionando el siguiente texto, que ya lo dije. La integración de todos los servicios que impliquen la divulgación de contenidos en los medios de comunicación. La prestación de los servicios de publicidad por cuenta propia o de un tercero en aras de la difusión o divulgación de políticas públicas y de mensajes institucionales o comerciales que impliquen la producción y distribución de contenido y terceros. Igualmente se suscribe el convenio interadministrativo, se adopta el nuevo manual de contratación que ya también hicimos referencia. Ahora los interrogantes, y ya casi termino en 2 minutos, 3 minutos, algunos interrogantes. ¿Quién está al mando de la ETV? Pregunte dónde está el presidente. ¿Dónde está el presidente? Mire, el concejal Omar Mejía, concejal Jorge Durán, ya entendemos. ¿Quién está al mando de la ETV? ¿Qué independencia real tiene la presidencia? ¿Dónde está el presidente de la ETV? Porque sí me gustaría que estuviese presente. Presidente, si me permite que llegue el señor presidente de la ETV. ¿Cómo? No le entiendo. No te oigo. ¿Yo? Pero que nos conteste, porque podemos tener divergencia en las respuestas. Presidente, ¿será que mis observaciones no le merecen ninguna ¿Será que no le merecen ninguna? Estaba... Bueno, muy bien. Señor presidente, tengo una serie de interrogantes, de preguntas. ¿Quién está al mando de la ETV para estos efectos? Para estos efectos está el asesor de comunicaciones del alcalde mayor de la ciudad, tal como lo pudimos leer textualmente en los correos electrónicos. ¿Qué independencia real tiene la presidencia de ETV? ¿Con qué criterios se está manejando la empresa? ¿Los accionistas minoritarios de ETV son conscientes de las decisiones que se están adoptando por la presidencia, la junta directiva y la asamblea? ¿La ETV es un gestor de los intereses del gobernante o de los accionistas? ¿De quién es?
cómo se aplicaron los principios de la función administrativa, gestión fiscal y contratación estatal en la ETB para la suscripción del convenio interadministrativo marco. ¿Por qué se desmanteló el equipo de la dirección de asesoría jurídica de la ETB? ¿Por no dar viabilidad jurídica al interés de modificar los estatutos y suscribir contra las normas del convenio? ¿Cuántas entidades de la administración distrital ya suscribieron los contratos interadministrativos con ETB para el manejo de la publicidad institucional? ¿Cuál es la rentabilidad anual proyectada en ETB para esta nueva línea estratégica de negocio? Así como hace este tipo de publicidad, por ejemplo, de pronto puede hacer carteras, puede publicidad para carteras, o puede zapatos, esto se lo puede hacer, no sé. En el lapso de 2 meses, 9 de mayo al 13 de junio, las conclusiones ya del debate. En el lapso de 2 meses, del 9 de mayo al 13 de julio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de del secretario general y el presidente de la ETB, logró consumar el propósito de modificar los estatutos y el manual de contratación de la ETB para poder suscribir, invocando la contratación directa, un convenio interadministrativo marco que le permita concentrar, adjudicar y ejecutar la contratación de publicidad del Distrito Capital, evadiendo el deber legal de acudir a la licitación pública. La ETB, sin tener experiencia alguna en la materia, asumió la responsabilidad de adelantar planes y programas de divulgación mediante la planeación, ordenación y compra de medios, ejecutando las órdenes que emanen de la Alcaldía Mayor. Las argucias jurídicas utilizadas para evadir la licitación pública transgreden el ordenamiento constitucional y legal vigente, además de poner en serio riesgo tanto el patrimonio público del Distrito Capital como el de la ETB. Al evadir el régimen contractual aplicable al Distrito Capital, se burla, por ejemplo, el principio de transparencia, manifestando en la libre concurrencia, la publicidad y la igualdad y selección objetiva. Por eso, yo me permito solicitar, señor presidente, que a través de la mesa directiva de la corporación se envíe a la Fiscalía General de la Nación copia de toda esta acta y de lo que ocurrió en esta sesión, para que asuma el conocimiento por las presuntas conductas punibles delegadas por servidores públicos, desplegadas por servidores públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de los trabajadores y directivos de la ETB que idearon, se coordinaron, ejecutaron y consumaron las acciones para que la administración... Perdón, doctora María Victoria, ¿para qué hablas? Perdón, concejal, perdón un momentico, concejal. Perdón un momentico, concejal, un momentico. Perdón un momento, concejal Jorge. Perdón un momentico, vamos a organizar. Doctora María Victoria, para concluir, por favor. Gracias, presidente. Entonces decía que solicito que se envíe a la Fiscalía General de la Nación para que asuma el conocimiento por las presuntas conductas punibles desplegadas por servidores públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de los trabajadores y directivos de la ETB que idearon, se coordinaron, ejecutaron y consumaron las acciones para que la administración distrital pueda contratar publicidad institucional evadiendo el cumplimiento de normas imperativas en materia contractual. Segundo, a la Procuraduría General de la Nación por la posible comisión de faltas disciplinarias en la omisión y o extralimitación de funciones de los servidores públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la ETB que se coordinaron y actuaron para la consecución del fin señalado. Igualmente, a la Contraloría Distrital para que termine la causación de posibles daños patrimoniales a las arcas del Distrito Capital como consecuencia de ejecutar recursos públicos evadiendo el cumplimiento de normas imperativas en materia contractual y por la gestión desplegada al interior de la ETB en materia contractual. A la Superintendencia de Sociedades y Superfinanciera para que en el ámbito de sus competencias asuman el conocimiento de las decisiones adoptadas por los administradores de la ETB, las cuales pueden desbordar el marco legal vigente y afectar los intereses de las accionistas, que entre otras entiendo que eso no ha sido comunicado a la Superintendencia de Sociedades y Financieras. Igualmente entiendo que cambió también los miembros de la Junta Directiva de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Aquí antes estaba el doctor Eduardo Noriega y ahora, según información eso lo sacamos de la Superintendencia Financiera, se dice
que los miembros de la Junta Directiva de la empresa de telecomunicación son el doctor Gustavo Petro Urrego con suplencia de Diego Bravo Borda, el doctor Mauricio Trujillo Uribe con suplencia de Susana Gómez Rodríguez, Alberto José Merlano con suplencia de Daniel Francisco Caicedo Ortiz, Juan Pablo Morris Rincón con suplencia de Eduardo Sarmiento Palacio y Antonio José Marulanda Rojas con suplencia de Lorena del Pilar Rad Forero, y Jaime Alberto Gómez Mejía con suplencia de Ricardo Gómez Cano. Entonces se ha modificado también la Junta Directiva de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Yo entiendo perfectamente, señor presidente, que conforme a las normas legales hay documentos que tienen carácter reservado, pero hay otros que por supuesto no lo tienen, como este convenio interadministrativo, donde en mi opinión, presuntamente lo que se buscó con el mismo fue hacer como una selección de a qué medios de comunicación se les da publicidad, con quiénes se pauta, con quiénes no se pauta, porque si fuera por el proceso de licitación pública, pues todos pueden concurrir, hay pluralidad de oferentes y tendrá entonces la alcaldía, si hubiese seguido el proceso de la licitación pública, pues entrarle a adjudicar, así sea de su gusto, de su agrado, o no sea agrado, o de su no agrado, determinado medio de comunicación. De manera que para concluir, yo no sé si la transformación, el doctor Omar Mejía va a extraer a colación algún Twitter hoy del alcalde mayor de la ciudad, que decía que la empresa de telecomunicaciones se transformará. Yo no sé si la anunciada transformación de la ETV es simplemente la anunciada por el alcalde, convertirla en una agencia de publicidad, como he demostrado con los documentos que cualquiera que los quiera consultar, aquí los tengo, porque tengo por costumbre no hacer afirmaciones sin poder probar todos los correos electrónicos que se surtieron entre la ETV y los diferentes funcionarios de la Alcaldía Mayor de la ciudad, como también la advertencia que hizo en su momento y que al otro día sacan a la señora jefe de la oficina jurídica por haber advertido que quien firmara ese convenio pues podía estar incurso en acciones de tipo legal, contractual, penales y fiscales. Entonces creo que he sido contundente, como he demostrado, como la empresa de telecomunicaciones de la ciudad simplemente, en mi opinión, es un carlanchín del Distrito Especial de la ciudad para efectos de darle gusto con sus contratos de publicidad. Muchas gracias, señor presidente.